La salud es la base sobre la que podemos conseguir un estado de felicidad y armonía. La tranquilidad de la mente se manifiesta en el bienestar del cuerpo y a través del equilibrio mente-cuerpo podemos alcanzar todas nuestras metas. Triple E es el programa que promueve la salud mental y física para que equilibre su vida, canalice su energía y alcance el éxito. Soy la doctora Yolanda Galarza. Y yo el doctor Luis Vaca. Y les invitamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a sintonizar nuestro programa Triple E, Equilibrio, Energía y Éxito por Epicentro Radio TV Online. Les esperamos. Empieza por mí. Gracias por sintonizar nuestro programa Triple E. Les damos la bienvenida y les saludamos desde la mitad del mundo a través de Epicentro Radio TV Online. Soy la doctora Yolanda Galarza y en este programa estaremos hablando sobre los trastornos de ansiedad. Bienvenida, distinguida audiencia. Damos inicio al programa Triple E. No se olviden de ver nuestro programa en Facebook. Somos Epicentro Radio TV Online. Soy el doctor Luis Vaca y estaremos hablando el día de hoy sobre la ansiedad. Y empezamos hablando con este tema y hablando sobre los conceptos que tenemos de la ansiedad. En este día vamos a enfocarlo como trastorno, pero también la ansiedad es un problema que se puede presentar en la vida diaria, ¿no? La ansiedad como una emoción normal del ser humano también se puede considerar y nuestro concepto es que la ansiedad tiene su origen en el término latino anxietas, que significa congoja o aflicción, y se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación, muchas veces por una causa no definida. Aquí vamos a ver que la ansiedad viene a ser una respuesta a un estímulo estresante. Esta respuesta es cuando el estímulo existe o cuando nos imaginamos que existe, ¿no? Por ejemplo, si una persona está subiendo por una escalera muy empinada, puede dar lugar a una crisis de ansiedad, pero enseguida su organismo se pone en alerta y se sostiene muy fuerte de los barandales. Este es un ejemplo de un caso de ansiedad dentro del plano normal. Como les decía, este viene a ser un sistema de alerta del individuo ante situaciones consideradas amenazantes. La función de la ansiedad es advertir y activar al organismo frente a situaciones de riesgo real o imaginario. Decíamos riesgo real como en el ejemplo que les ponía de la escalera muy empinada, pero también puede ser imaginario, como por ejemplo una persona que teme ser asaltada, teme tener una enfermedad catastrófica. Es algo que no existe en la vida real, pero esa inquietud, esa excesiva preocupación ya se vuelve un trastorno de ansiedad, ya se vuelve un tipo de ansiedad que debe ser tratado de una forma profesional. Pero ¿cuándo se puede considerar a la ansiedad normal? Entonces, la consideramos normal cuando es proporcionada y se manifiesta dentro de unos límites. Esto es, si es que el estímulo es leve, la respuesta es leve. Si el estímulo es mayor, la respuesta es mayor, es decir, debe ser proporcionada. En el ejemplo que les puse de la escalera, si es que la persona lo que hace es sostenerse duro, tensionar su cuerpo, está un poco alterada hasta lograr cumplir el trayecto de la escalera, pues esto se considera la ansiedad normal. Pero ¿qué sucede si esa persona de pronto empieza a llorar, empieza a desesperarse, si esa persona se altera y se vuelve esto incapacitante para que ella siga su trayecto por las escaleras? En ese momento la ansiedad se vuelve patológica, ¿no? Entonces vamos a ver que en la ansiedad normal también no se aprecian manifestaciones sintomatológicas prolongadas y los cambios fisiológicos no solo son normales, sino que son funcionales. Preparan al organismo para emitir las acciones pertinentes para enfrentarse al estímulo estresante. Es decir, esta persona, gracias a la ansiedad, va a cuidarse más, va a estar alerta a no caer, esto dentro de lo que es normal. Termina su trayecto
y sencillamente se eliminan los síntomas. En cambio, cuando es patológica, cuando es anormal, pues los síntomas persisten, tal vez desarrollando otro tipo de trastornos, como pueden ser fobias, ¿no? Fobia a las alturas, fobia a las escaleras, etc., ¿no? La ansiedad es patológica cuando siempre es una respuesta exagerada en proporción al estímulo estresante. Los síntomas son intensos y prolongados y se mantienen por largo tiempo, ¿no? Escapando al control de la persona que la presenta. Es decir, la preocupación es exagerada, los síntomas se dan de una forma intensa y esto hace que sea incapacitante para la persona. La ansiedad puede ser un mecanismo de defensa muy útil para el ser humano, porque nos prepara para luchar o para huir, que ayuda muchísimo a la conservación del ser humano. Cuando la ansiedad nos ayuda a luchar o a enfrentar o atacar el posible peligro o problema, vamos a ver que nos va a permitir dotarnos de las herramientas o conocimientos que permitan enfrentar el riesgo. Por ejemplo, en el caso de la escalera, esa persona en segundos pudo recordar qué es lo que puede hacer para evitar caerse, ¿no? Y lo que hizo pues es agarrarse fuertemente. También la ansiedad nos va a ayudar a huir del posible peligro o amenaza. Lo pueden hacer primero evitando situaciones aversivas o temidas. Por ejemplo, si una persona teme ser asaltada, por ejemplo, no va a salir a pasear de noche, entonces estará evitando, gracias a la ansiedad, ponerse en peligro. Pero si ya estamos inmersos en una circunstancia estresante, la ansiedad nos permitirá activar conductas de sumisión que neutralicen las conductas hostiles de otros hasta buscar apoyo o elementos de seguridad o protección. Es decir, si es que una persona está ante otra persona que es muy violenta, pues gracias a la ansiedad va a dar lugar a que se active conductas de docilidad, de sumisión. Es como que le sigue la corriente hasta poder, sin provocarle, ¿no? Hasta poder calmarle o salir de ese ambiente hostil para buscar apoyo o entrar en un ambiente que le genere seguridad. Vamos a ver que los componentes de la ansiedad pueden ser cognitivos, fisiológicos, motores y de conducta. Los elementos cognitivos que se dan en la ansiedad cuando ya se considera un trastorno es primero una anticipación amenazante, es decir, la persona como que tiene el presentimiento de que algo malo le va a suceder. Es como una sensación de malestar, de que está sintiendo una catástrofe inminente, ¿no? Que es cuando ya se da una ansiedad patológica, ¿no? Y las evaluaciones del riesgo que son negativas, ¿no? Siente que algo está próximo, todo lo que pasa a su alrededor son señales de que algo se va a dar, algo negativo. Los pensamientos son automáticos y negativos, es decir, se le viene un pensamiento como, por ejemplo, en lo de las escaleras, ¿no? Vas a caer, ¿no? Las imágenes son inoportunas, es decir, no viene solamente el pensamiento sin reflexión, sino que ya imagina que está cayendo y que se rompió la cabeza, el brazo, etc., ¿no? Los elementos fisiológicos o los componentes fisiológicos de la ansiedad son la activación de diversos centros nerviosos, particularmente del sistema nervioso autónomo, que implican cambios vasculares, respiratorios, etc. Aquí, bueno, Luz nos va a hablar más porque este es un enfoque más médico, pero vamos a ver que las crisis de ansiedad siempre están caracterizadas por hiperventilación, muchas veces sudoración, mareos, taquicardias, a veces desvanecimientos, temblores, tics, etc., ¿no? Los componentes motores y de conducta, vamos a ver que hay una inhibición o sobreactivación motora. Entonces, la inhibición es que la persona se paraliza del temor, o la sobreactivación, que está muy activa buscando siempre su seguridad. Como les decíamos, la ansiedad hace que la persona se ponga en una posición de alerta, ¿no? Entonces busca su seguridad, sea paralizándose o sea sobreactivando su movilidad. También cambia su comportamiento, puede hacerse defensivo, ¿no? Y también adoptar conductas de sumisión, como les decía en el ejemplo anterior.
La evitación también es una forma de evitar el peligro, y la agresividad, que vienen a ser respuestas violentas como otro tipo de componente de la ansiedad. Y a la ansiedad enfocada como trastorno, vamos a ver que las respuestas de huir o luchar, que les decía que es lo normal en la ansiedad, se vuelven muy exageradas. Y la ansiedad se considera trastorno cuando la preocupación es permanente, es decir, el temor, la preocupación, el miedo es de todo el tiempo, y esto le incapacita para hacer cosas que habitualmente haría, ¿no? Muchas veces este miedo exagerado está condicionado por otras experiencias. Por ejemplo, si una persona fue asaltada alguna vez, pues puede crear ansiedad cada vez que salga a la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos cómo la ansiedad puede convertirse en un trastorno. Los síntomas de la ansiedad como trastorno, pues vamos a tener algunos que en su mayoría o alguno de ellos se mantiene por más de 6 meses, y ya lo podemos diagnosticar como un trastorno de ansiedad. El primero que tenemos es la preocupación excesiva por cosas cotidianas. Entonces aquí vamos a ver que no son cosas grandes las que alarman a la persona con un trastorno de ansiedad, sino son cosas de los hábitos normales. Teme que si sale a la calle le puedan asaltar o atropellar, pero si se queda en la casa puede resbalar o caer, ¿no? Entonces la preocupación es excesiva y es exagerada, ¿no? También tiene problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo. Es decir, la persona admite que este desate descontrolado de sus emociones, de su temor, no lo puede limitar, no lo puede conducir. También es consciente de que se preocupa mucho y más de lo que debería. Sabe que su comportamiento es exagerado, sin embargo, esto le crea aún más preocupación, aún más ansiedad, ¿no? Sentirse inquieto o tener dificultades para relajarse es otro de los síntomas por los cuales esa persona le dificulta concentrarse y muchas veces tiene problemas de insomnio. El sorprenderse fácilmente también le hemos puesto como síntomas, porque siempre espera algo negativo, ¿no? Siempre tiene una idea catastrófica. El cansancio es otro síntoma, debido a que esa persona al estar a la defensiva todo el tiempo, pues esto le fatiga. Los dolores de cabeza, musculares, de estómago y otras molestias también son comunes por la tensión muscular que tiene la persona con un trastorno de ansiedad, y muchas veces esta preocupación permanente genera otros problemas físicos como presencia de úlceras, de gastritis e incluso problemas cardíacos. La dificultad para tragar, lo que se conoce como bolo histérico, que es una sensación de una masa en la garganta que no le permite tragar la saliva y tampoco le permite respirar adecuadamente. Esto es otro de los síntomas. Los temblores o tics también pueden ser muy comunes. La irritabilidad y nerviosismo es una persona que se vuelve muy sensible y que está lista para el ataque, y es por eso que a veces puede tener conductas agresivas. Los mareos, sudoración y sensación de falta de aire también son muy comunes, especialmente cuando tenemos crisis de pánico o crisis de ansiedad. Y con esto pues hemos terminado esta parte de la, psicológica, del área psicológica, para ir al enfoque médico con Luis. Bueno, la ansiedad últimamente ha sido visto incrementada a nivel mundial. Tenemos algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud para el 2015. Se hablaba de que 3,6% de la población padecía de esta enfermedad. Se ha visto que hay un incremento bastante alto de cerca del 15%, el 14,9% del 2005 al 2015, en esa década. La ansiedad se presenta más en mujeres que en hombres. En esto pues se parece también a la depresión, que se presenta más en mujeres que en hombres. En mujeres a nivel mundial es de un 4,6%, mientras que en hombres es del 2,6%. Y en Ecuador las cifras de la población que tiene ansiedad para el 2015, según la Organización Mundial de la Salud,
eran del 5,6%. Se ha visto que las personas, los pacientes que tienen este trastorno de ansiedad generalizada, también pueden tener depresión. Más o menos unos 2/3 de pacientes que tienen ansiedad presentan también la depresión. El pánico se presenta aproximadamente en 1/4 de los pacientes que tienen ansiedad, y se ha visto también que tienen alcoholismo en 1/3 de pacientes que tienen ansiedad. Esto hace que la ansiedad sea un trastorno, una enfermedad que involucre ya a la salud pública, es decir, que también es un problema ya no solo individual, no solo de la persona, sino que también afecta a la familia y a la sociedad en general. Los factores de la ansiedad no se saben exactamente cuáles son estos factores. Sabemos que es un trastorno mental, producto de factores biopsicosociales y ambientales, pero también la ansiedad puede ser consecuencia de enfermedades físicas, especialmente enfermedades endocrinas, tumores de la tiroides, tumores del páncreas, tumores de las suprarrenales. Pero también puede darse por el uso o abuso de sustancias como drogas, como la cocaína, o también cuando se retira estas sustancias pueden presentarse problemas de ansiedad, como el retiro de la heroína. Ya entrando, digamos, en los factores biológicos, se sabe que la expresión de estos factores dependen mucho de la historia vital de la persona. Es decir, qué experiencias ha tenido la persona frente a una amenaza o a un riesgo de la integridad física o mental. Esto provoca muchas veces que se expresen los factores tanto genéticos como anatómicos y bioquímicos, que serían los factores biológicos. Hablando ya de la genética y ansiedad, sabemos que la enfermedad como tal no es heredada, sino que más bien existe una predisposición a padecer de esta enfermedad. Esto significa que no todas las personas que tengan algún gen alterado, algún gen que por el cual pueda presentarse la ansiedad, no todas esas personas se enferman de ansiedad, sino que existe, llamemos, un umbral sobre el cual, con las experiencias sociales o psicológicas, se presenta la enfermedad en determinados casos. No hay un solo gen que haya sido determinante de esta enfermedad, sino que depende de la acción conjunta de varios genes. Se han relacionado 7 genes con la ansiedad. La mayoría de estos tienen relación con la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de asumir funciones cuando una parte del cerebro ha sido lastimada o ha sido dañada. Y también genes que tienen que ver con las neurotrofinas. Las neurotrofinas son unas proteínas que permiten la diferenciación celular de las células madre a neuronas, o también ayudan al crecimiento neuronal y a la disminución de la muerte neuronal. La estructura, en este caso de la ansiedad, la estructura que tiene que ver con esta enfermedad es el cerebro, porque estamos hablando de un trastorno mental. Se ha visto que hay varios circuitos en el cerebro que pueden ser desencadenantes de esta enfermedad. Antes se creía que existía una sola estructura que causaba la enfermedad y que permitía sentir a la persona el miedo frente a estímulos externos o internos. Pero ahora la investigación dice que existen 2 circuitos diferentes. En estos circuitos van a existir áreas corticales, áreas de la corteza cerebral, que generan estos sentimientos conscientes de ese miedo que existe en la persona que tiene ansiedad, y regiones por debajo de la corteza cerebral, regiones más primitivas, y entre estas, sobre todo la amígdala,
que controla el comportamiento de la persona y las respuestas fisiológicas. Esto sería en forma inconsciente. Todas esa sintomatología que nos describió Yolita estaría involucrada en esta parte de la región subcortical que es la amígdala. Uno de los circuitos, el circuito sería un circuito del miedo, frente a amenazas reales, amenazas inminentes, activa el núcleo lateral de la amígdala. Es decir, cuando la persona percibe, ya sea con su vista, con su olfato, generalmente con la vista, con la visión, percibe alguna cosa que le puede estar afectando tanto mental como físicamente, activa el núcleo lateral de la amígdala. Este se conecta con tres estructuras básicamente en este circuito del miedo, que es el núcleo central, el núcleo accumbens y con la corteza cerebral. Se conecta con el núcleo central basal de la misma amígdala para producir las reacciones conductuales defensivas. En este caso, por ejemplo, cuando nos hablaba Yolita que se queda paralizada la persona frente a una sensación de miedo o a defenderse, a huir de ese estímulo de miedo. Al conectarse con el núcleo accumbens, que son estructuras también que están en el cerebro, se produce la conducta de evitación, es decir, va a evitar este estímulo, y por medio del aprendizaje, pues este circuito se conecta, y más adelantito vamos a ver cómo el aprendizaje hace que se produzca la ansiedad. Estas dos áreas estarían moduladas por áreas corticales, por la corteza prefrontal. Ustedes ven allí en el gráfico, está en azul toda la estructura, digamos, que se cree que actúa en este circuito. Y hacia adelante, por encima de la nariz en el gráfico, ven la corteza prefrontal, que estaría más o menos en amarillo en este gráfico. Esta corteza prefrontal medial ventral interviene en el aprendizaje, y el hipocampo, que estaría en la estructura azul que se encuentra en el gráfico, el hipocampo interviene también en la memoria. Entonces esto hace que las experiencias de miedo activen todo este circuito. La corteza prefrontal intervendría en el aprendizaje para que en otras experiencias similares actúe este circuito, y el hipocampo guardaría, ya que interviene en la memoria, guardaría estas experiencias y permitiría que frente a experiencias parecidas se active todo este circuito de miedo. El otro circuito, ya el circuito de la ansiedad, es contra amenazas inciertas, es decir, amenazas que ya la persona las aumenta, se imagina, ya incrementa el estímulo que está percibiendo, y en este caso pues la amenaza ya no activa los núcleos que habíamos visto antes de la amígdala, sino los núcleos del lecho de la estría terminal. ¿Qué son estos? Son cúmulos, todos los núcleos son grupos de cuerpos neuronales, y en este caso estos núcleos son cuerpos neuronales que están alrededor de las fibras que van desde la amígdala hacia la corteza cerebral. Esta activación de este núcleo haría una inhibición del comportamiento actual y la evaluación del riesgo. ¿Qué significa esto? Que la persona que está actuando normalmente, que está con su comportamiento normal, al ver cualquier estímulo parecido al estímulo que le causó miedo, inhibe su comportamiento y empieza a evaluar el riesgo. En el ejemplo que ponía Yolita de la escalera, solamente con pensar, por ejemplo, que tiene que ir a trabajar y a lo mejor tiene que subir una escalera, solamente con ese pensamiento
se activa estos núcleos, inhibe el comportamiento actual que está haciendo y empieza a evaluar el riesgo. ¿Qué va a pasar? A lo mejor me caigo, a lo mejor no puedo subir, a lo mejor no llego, etc. Entonces, eso hace que se produzca esta ansiedad con este tipo de amenazas que no son reales muchas veces o que son aumentadas por la persona. En todo caso, esa experiencia consciente de ese miedo es una experiencia aprendida, cognitiva, y estaría pues dada por los circuitos de la corteza prefrontal, lateral y medial, y también por una parte de la corteza parietal llamada neocorteza parietal. También los circuitos subconscientes, es decir, el circuito de la amígdala, contribuye a esta sensación de miedo, ya que el momento que se activa también excita a todo el cuerpo para la defensa y también le excita al cerebro para tener las diferentes reacciones. Ya bioquímicamente hablando, en el mismo cerebro, recuerden que una neurona se comunica con otra a través de neurotransmisores. Estos neurotransmisores se ven perturbados en la ansiedad. Se habla de que hay una perturbación en todas estas interacciones dinámicas que existen normalmente en los neurotransmisores. Nuestras neuronas se conectan entre una y otra con diversos neurotransmisores, y en este caso de la ansiedad se ha visto que pueden estar involucrados la serotonina, la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Cuando la serotonina está un poco más elevada y el resto de neurotransmisores un poco más bajos inicialmente, se puede presentar la ansiedad. Al contrario, para las personas que nos sintonizaron la semana anterior, yo les indicaba que cuando la serotonina está baja, se produce la otra enfermedad, que es la depresión. En este caso es al contrario. Hay otros neurotransmisores que también se cree que intervienen en el proceso de la ansiedad. Hay neurotransmisores que son ansiolíticos, es decir, que disminuyen o acaban con la ansiedad. Entre estos, el más importante es el ácido gamma-aminobutírico, que se conoce como GABA. Este es importante porque ya cuando hablaremos del tratamiento vamos a ver que las medicinas, los ansiolíticos que se utilizan, activan receptores de este aminoácido, de este ácido, y permiten reducir los síntomas de la ansiedad. Otros ansiolíticos también son la encefalina, la dopamina y la acetilcolina. Pero también hay neurotransmisores, en cambio, que incrementan la ansiedad. Entre estos, los más importantes son la colecistoquinina, el ácido glutámico y también la noradrenalina. Estos neurotransmisores entonces intervienen en los mensajes que se van a dar en todos estos núcleos que habíamos visto anteriormente en el cerebro, y además activan a todo el cerebro. Pero también hay respuestas neuroendocrinas, es decir, que también la amígdala y otras estructuras se unen o pasan sus mensajes más bien a la hipófisis, por ejemplo, y producen respuestas neuroendocrinas iguales a las que se producen en el estrés. Entre estas, por ejemplo, se ve que aumentan la tiroxina, el cortisol, las catecolaminas y otras hormonas hipofisiarias como la prolactina, la vasopresina y la hormona del crecimiento. Estas conexiones neuroendocrinas explicarían también algunos de la sintomatología que nos habló Yolita, y también a través de la activación del sistema nervioso simpático por intermedio de las catecolaminas, y por intermedio del cortisol se estaría activando endocrinamente
la glándula suprarrenal a través de la hipófisis y el hipotálamo. Bueno, hasta aquí sería la parte más biológica, un poco resumida de lo que pasa en la ansiedad. Vamos a pasar a un corte musical y luego regresaremos ya con el tratamiento de la ansiedad. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza. Ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo. Soledad, yo soy tu amigo. Ven, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. ¡Maestro! Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo. Soledad, yo soy tu amigo. Ven, ven, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba. Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, y ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad. Para seguir hablando de este tema tan importante, pero antes queremos mandar algunos saludos a Verónica Vaca, a Stephanie Chávez, a Edison Piaún, que nos saluda desde Guayaquil, un afectuoso saludo para él también, a Fausto Nay, que nos saluda desde México. Muchas gracias por sintonizarnos y seguimos hablando de este tema que es muy común en nuestra sociedad. Y vamos a hablar justamente ahorita de las preocupaciones más comunes que provocan los trastornos de ansiedad. Y como muchas veces han preguntado, ¿los niños pueden sufrir de ansiedad? Pues sí, los niños pueden sufrir de ansiedad, y desde las más tempranas edades su ansiedad se debe al temor de perder a una de las figuras paternas, sea el padre, a la madre o alguna una persona a la cual sienten mucho afecto y que es uno de sus cuidadores. También ya más grandecitos son los padres los que a veces ayudan a que se desarrollen este tipo de trastornos, cuando hay muchas exigencias en cuanto a su rendimiento escolar o a su rendimiento en los deportes, ¿no? Cuando son exigencias fuera de lo común, fuera de lo normal, no son las exigencias normales de cumplir una responsabilidad, sino se vuelve de una forma incluso violenta, ¿no? También el miedo a las catástrofes como terremotos o guerras suele ser muy común, especialmente cuando los niños ya han tenido este tipo de experiencias en el pasado. En los adultos las preocupaciones son diversas y a veces son más insignificantes, no tienen mayor trascendencia, como por ejemplo el tener un trastorno de ansiedad por la preocupación de no atrasarse o de cumplir tareas del hogar. Puede generar un verdadero trastorno de ansiedad acompañado de una crisis, incluso a veces de pánico.
Otras cosas más complejas como la seguridad laboral o el rendimiento en el trabajo suele preocupar y crear este trastorno, ¿no? También el temor a tener problemas de salud, alguna enfermedad, a tener también problemas financieros y ya la preocupación por otras personas como por los hijos, por su salud y bienestar. Vamos a ver cómo puede hacer una persona para prevenir este trastorno de ansiedad. Primero, lo que recomendamos es enfrentar las experiencias de la vida con un enfoque positivo. Es decir, aprenda a amplificar lo positivo de toda experiencia que le toque vivir. Es importante aprender de todo lo que nosotros emprendamos en la vida, de todas las cosas que han pasado, y evitar situaciones que nos estanquen en un posible trastorno en la salud mental. Es también recomendado canalizar su atención hacia el cumplimiento de sus propias actividades de acuerdo a prioridades. Es decir, tenga su mente ocupada, no deje divagar su mente pensando en lo peor, visualizando cosas catastróficas. Ocúpese en las cosas que usted necesita hacer de acuerdo a las prioridades, ¿no? El ejercicio físico siempre lo recomendamos porque no solamente nos permite un desahogo emocional y llegar a un equilibrio emocional, sino también nos permite distensionar los músculos del cuerpo. Como habíamos visto, la tensión es común en los trastornos de ansiedad. La práctica de técnicas de relajación, ahora es muy fácil encontrar técnicas de relajación en internet cuando son dirigidas y también cuando se utilizan ejercicios físicos, ¿no? Mantenerse ocupado en actividades que le motiven es muy importante porque el tener un proyecto que nos agrade, que nos emocione, pues va a hacer que nosotros sea más fácil llevar nuestro pensamiento hacia lo positivo. Ya en el tratamiento psicológico, vamos a ver que lo primero que hace un terapeuta en consulta es enseñarle a controlar las crisis de ansiedad. Y como les había dicho, las crisis de ansiedad suelen ser muy complejas, a veces vienen con taquicardias, vienen con tics nerviosos, muchas veces desvanecimientos, etc., ¿no? Entonces, cuando una persona hiperventila, o sea, respira muy rápido, normalmente suele desmayarse, esto producto de la ansiedad, y se considera dentro de los síntomas de la crisis de ansiedad o pánico. Y lo que se enseña en consulta es primero a respirar de una forma adecuada, pausada, tranquila, a relajar los músculos del cuerpo en la posición que esté la persona. Muchas veces se utiliza no solamente técnicas de relajación, sino también lo que se conoce como gimnasia psicofísica con el fin de distensionar el cuerpo para luego aprender a focalizar la atención en algo positivo que le logre una calma en la persona. Luego, el trabajo radica en racionalizar la causa de la ansiedad. Como les decía, muchas veces la causa de la ansiedad no existe en la vida real. Puede ser que la persona tema ser asaltada, tener una enfermedad catastrófica, que le pase algo a sus seres queridos, muchas veces en pareja ser traicionados, ¿no? Entonces, es importante saber hasta qué punto es real y hasta qué punto es producto de la imaginación. Al racionalizar esto, pues tratamos de que la persona actúe de acuerdo a la verdadera situación que está atravesando en su vida, ¿no? Corregir errores de razonamiento también lo hacemos conjuntamente, ya que muchas veces la persona encuentra pistas, encuentra señales de que algo malo está sucediendo, e igual son malas interpretaciones. Aquí la interpretación suele ser negativa y es por eso que todo el tiempo se corrigen los errores de razonamiento. Es importante enseñar al paciente dentro del tratamiento psicológico practicar nuevas formas de pensamiento, no el pensamiento catastrófico, sino el pensamiento positivo, enfocarse en cosas buenas, enfocarse en logros, no en fracasos, enfocarse en las cualidades de las personas, no en sus defectos, y esto como un hábito diario, como un hábito permanente, pues va a ayudarnos mucho en el tratamiento de la ansiedad. El tener metas y aspiraciones personales con una nueva visión pues va a ayudar sobremanera a superar este tipo de trastornos que ayudan mucho
a tener una vida feliz, motivada, con metas claras y con deseos que la persona quiere llevar a cabo, ¿no? A continuación, Luis nos va a hablar sobre el tratamiento médico. Para iniciar el tratamiento médico, lo primero que hay que hacer es evaluarle al paciente, determinando o buscando si es que existen trastornos médicos que puedan estar desencadenando la ansiedad. Por ejemplo, enfermedades cardíacas, las endócrinas que había dicho, también incluyendo las enfermedades psiquiátricas. Entre estas, una importante que es la depresión, pero también en otras afecciones psiquiátricas se presenta ansiedad. El uso de medicamentos o la suspensión de ellos, entre estos, por ejemplo, la cafeína o la misma cocaína, o la suspensión incluso de los benzodiazepínicos, el alcohol o opiáceos como la heroína. Si es que ya el médico ha determinado que no existe ningún motivo orgánico para la ansiedad y que es de tipo psicógeno, entonces lo primero que hay que hacer es una educación al paciente, una explicación del por qué la sintomatología que parece ser orgánica proviene de un origen psicológico, por qué se dan los síntomas en el paciente. El segundo punto, pues que aquí es importantísimo, es la psicoterapia, que es la atención psicológica. Se ha visto que tanto la psicoterapia como la farmacoterapia producen iguales efectos en problemas de ansiedad. Sin embargo, se ha visto que es mucho mejor cuando se utiliza psicoterapia. Las técnicas que había hablado yo ahorita, técnicas de relajación y meditación. Es decir, hay que tratar de hacer todo lo que se pueda, todo lo que sea posible para no entrar en los fármacos. ¿Y por qué no entrar en los fármacos? Porque los fármacos producen algunos problemas que son problemas indeseables, que el médico no quiere que pase eso en sus pacientes. Los fármacos solo alivian los síntomas y no tratan la causa de la enfermedad. Entre los fármacos que se utilizan para el tratamiento médico son los ansiolíticos y los antidepresivos. Los ansiolíticos, representados por las benzodiazepinas, se utilizan ya en casos graves y discapacitantes de la ansiedad. Las benzodiazepinas lo que hacen es potenciar la acción de la neurotransmisión del ácido gamma aminobutírico, del GABA. Y este neurotransmisor, como les hablé anteriormente, inhibe las neuronas, hace que no se activen las neuronas. El problema de esto es que, a diferencia de nuestra farmacia interna, llamemos así, que es nuestro organismo, que es específica en un sitio específico, en este caso del cerebro, y una dosis específica, cuando nosotros ingerimos medicamentos o cuando prescribimos medicamentos para ser usados por los pacientes, esta medicación va a todo el cuerpo, y en el caso del cerebro va hacia todo el cerebro, y todo el cerebro va a producirse esta inhibición de las neuronas. Por eso se producen efectos negativos como la somnolencia, la disminución de la atención, disminución de la memoria. En estos pacientes a veces se produce amnesia para recordar cosas cercanas, que se llama amnesia anterógrada. Sin embargo, conservan la memoria del pasado. Disminución de la agudeza mental y de la coordinación muscular. Estos, entre otros efectos negativos. Por eso es importante, pues, utilizar estos medicamentos con mucha cautela, sobre todo en personas que tienen que conducir o que tienen que trabajar con alguna maquinaria que puede ser potencialmente grave para su uso. Uno de los efectos más indeseables de las benzodiazepinas es que generan adicción o dependencia. Esto significa que el cuerpo ya no puede trabajar normalmente sin la presencia de estos fármacos, y también provoca tolerancia, es decir,
que cada vez el cuerpo necesita más medicamento, más dosis para producir los efectos que estaba produciendo inicialmente. Por esta razón se recomienda en estos casos no usar más allá de 4 semanas. Además, puede producirse el síndrome de abstinencia. Esto cuando se interrumpe en forma violenta puede producir algunas alteraciones físicas y mentales para el paciente. Por eso es importante interrumpir progresivamente el tratamiento con las benzodiazepinas. Los antidepresivos actualmente son de elección para tratar la ansiedad, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Casi todos actúan para mejorar la ansiedad, pero dentro de estos uno que es el más apropiado, el que más se ha usado, es la buspirona. También pueden utilizarse antidepresivos tricíclicos como la imipramina, y la ventaja de estos es que no causan adicción, pero la desventaja es que para empezar a sentir alivio tardan muchas semanas. Es importante acá pues recalcar en la parte que yo les indicaba del cerebro que la ansiedad puede considerarse como un proceso aprendido. Por tal razón recalco que puede cambiarse este aprendizaje con la psicoterapia. Es importantísima esto. Hasta aquí con el tratamiento. Vamos a pasar a escuchar unas canciones y luego regresaríamos con nuestro mensaje final. Entiendo que ya no hablemos desde hace tiempo. Entiendo que mis lugares son solo eso. Entiendo que no te llego temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fue tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio y pude haberme regresado y me fui perdiendo. Lo aprendido es lo ganado, me fui creyendo que tú me estabas esperando. Casi me hacen equivocar en mi propio disco. Bueno, esta es la parte más mojigata, ¿no? Cuando uno dice, entiendo que ahora tengas un man a tu lado más bacán que yo, ¿no? Es entendible. Entiendo que tienes a alguien muy bueno ahí a tu lado. Entiendo que con él hagas lo que planeamos. Entiendo que le entregaste lo que he dejado yo. Pero es que no basta con entenderte tanto.
Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio y pude haberme regresado y me fui perdiendo. Lo aprendido es lo ganado, me fui creyendo que tú me estás esperando. Te acordaste de tu ex, que tú me estás esperando. Regresamos en esta recta final de nuestro programa y antes del mensaje final queremos mandar saludos a Antonieta Ordóñez, a Evelyn Lora desde la Subsecretaría de Educación, a Alison Suaz Navas, a Flor Marcillo, a Susi Fani, a Rocío García y a Carlos Huanca. Muchas gracias por sintonizarnos. Y ya terminando este tema que es la ansiedad, queremos nosotros dejarles con un mensaje final, ¿no? El pensamiento negativo siempre ha sido el gestor de muchos trastornos mentales. Entre ellos, claro está la ansiedad. Es importante nosotros aprender a focalizarnos en lo positivo. Por favor, aprenda a valorar lo que tiene, no lo que carece. No. Tiene que valorar el presente, lo que en este momento tiene en su vida, las experiencias que le han dejado, que no son buenas ni malas, son simplemente experiencias que a la persona le enseñan. Evitemos que estas experiencias se vuelvan traumáticas y generen un problema en nuestra salud mental. Pensar positivamente es pensar de una forma acertada para la salud. Cuando usted siempre piensa mal, siempre piensa en algo catastrófico, pues subconscientemente usted se está fijando eso como meta y realmente va a alcanzar lo que usted está diciendo, lo que usted está decretando a través de su hablando y también pensando. Entonces es importante que usted piense siempre en lo mejor, se fije metas altas, tenga una actitud positiva y esa es la mejor manera de prevenir enfermedades en su salud mental. Como hemos visto, el factor principal para la producción de la ansiedad es el miedo. Pero no solamente el miedo nos contribuye a esta enfermedad, sino que también nos contribuye en nuestra vida diaria. A veces tenemos episodios ansiosos que no requieren, digamos así, ser tratados o que no nos llevan hacia el psicólogo, hacia el médico, y eso ocurre casi en la vida diaria por los miedos que tenemos. Miedos de toda índole, miedo al fracaso, miedo a perder el trabajo, miedo a llegar tarde, todos los miedos que se nos presentan cada día. Eso nos va provocando una limitación en la vida. Es importante entonces en este punto mencionar lo que yo les había dicho pues en la parte biológica, que muchas de estas cosas son aprendidas y estos aprendizajes nos limitan la vida porque son órdenes subconscientes, como nos indicaba Yolita, subconscientes que nos van enfermando, aparentemente no nos afectan, pero sí es así. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos miedo a enfermarnos, y un ejemplo que es clásico, las personas que dicen, no me enojo, no salgo a la lluvia porque me enfermo de gripe, pues son órdenes subconscientes que le dan al cuerpo, que hacen que bajen las defensas, que hacen que se desequilibre el aparato respiratorio y se presenta la enfermedad. Entonces no lleguemos a este tipo de
de miedos, de enfermedades. No vale la pena que conduzcamos la vida con este tipo de miedos, como dice Deepak Chopra. Todos estos miedos nos conducen a un solo miedo, que es el miedo a la muerte. Nosotros tenemos que superar estos miedos, tenemos que transformar con pensamientos positivos, como nos decía Yolita, que nos permitan tener una vida normal y una vida llena de éxito. Con esto concluimos pues este tema de la ansiedad. Gracias por sintonizarnos. No se olvide que tenemos un encuentro todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. El próximo sábado estaremos hablando sobre el estrés laboral. Comparta nuestro programa a familiares y amigos y programe con nosotros. Recuerde que somos un equipo de salud que trabaja para su bienestar y puede adquirir nuestros libros en el Club de Leones Sur, Portal de Vida, en las calles Juan del Valle y Gualberto Pérez de Esquina. Nos despedimos de ustedes invitándoles una vez más a nuestro siguiente programa el sábado 23 de noviembre en horario de 10 a 11 de la mañana. Recuerden, hablaremos sobre el estrés laboral. Están invitados a participar. Siempre apliquen la triple E en su vida. Busque su equilibrio, canalice su energía y alcance el éxito. Agradecemos a nuestra productora Cristina Argüello. Gracias por sintonizarnos. Les dejamos con un tema musical. Hasta pronto. Hoy no encuentro alguna estúpida razón para poner en riesgo el corazón, para dejar que alguien entre y se quiera quedar. No, tal vez yo siempre me enamoro sin querer, dejando ilusiones por doquier, pero yo sabía que al final siempre era yo al que le iba a doler. No quiero enamorarme nunca más. 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 Admito, en el pasado yo me equivocaba. Debe ser un besito y no ha pasado nada, pero por poco lo llevé al altar. Por eso mi novio no vuelvo a jurar. Ahora que te amo me puede intoxicar. Ahora que por fin yo me logré curar, prometo que con fuego no vuelvo a jugar, porque en cualquier momento me vuelvo a quemar. Enamorar, ¿ves?